Aleluya. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de reunirnos un día más para ofrecer nuestro culto de alabanzas y adoración al Dios Todopoderoso. No hay un lugar mejor en que el ser humano puede estar que en la casa de Dios. No lo hay. Y hay muchas razones por lo cual es así. Él dijo que donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría ahí en medio de ellos. So, tenemos que preguntarnos, ¿habrá un mejor lugar que estar en la presencia del Señor? No lo hay, hermanos queridos, no lo hay. Aleluya. Queremos darle la bienvenida a los que nos están visitando en esta mañana. Familias, algunos familiares de nuestra hermana Nilka están aquí. Queremos que se pongan en pie, que los hermanos los vean, los conozcan. Son familias de la hermana Nilka. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida. Aquí hay otro, aquí está, ¿cómo es que se llama? Eric. Póngase de pie con su esposa. Le damos también la bienvenida a ellos. Ellos han estado varias veces con nosotros, 2 veces en el aniversario vinieron. Y nosotros nos alegramos verles. Vamos a darle la bienvenida propiamente, como la iglesia le dice a nuestras familias. Bienvenidos. Ellos vienen a la boda, pero nosotros vamos a oír palabra del Señor antes de la boda, gloria a Dios. Si tienen la amabilidad y pueden buscar en el libro de Ageo, gloria a Dios. El capítulo 2, el verso 6. Ageos 2, verso 6. Bueno, es el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Ageos, capítulo 2, verso 6. Damos lectura a las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Y gracias por darnos el privilegio de abrir las páginas de las Sagradas Escrituras. Nos presentamos delante de ti, Altísimo Dios, necesitados y con humildad de corazón para recibir tu palabra, Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos ministre, que podamos entender y recibir con humildad de corazón la enseñanza que has separado para nosotros en este día. Que podamos entenderla, y que la unción de tu Espíritu nos habilite para ponerla por obra, practicarla,
En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo te pedimos, Señor amado, porque sabemos que tu oído está atento a nuestra oración. Gracias, buen Dios, por Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Ya me pueden sentarse, hermanos. Si nosotros miramos ese pasaje de la Escritura detenidamente, prestando mucha atención, qué es lo que dice el texto, nos va a dar un poquito de temor. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en un terremoto. Yo una vez estuve en un terremoto en un país que estaba visitando. Yo estaba durmiendo y noté que la cama hizo así. Y yo dije para mí, esta porquería de cama se va a caer ahora. Y seguí durmiendo. En la mañana, cuando me desperté, chequeé la cama y la cama es una cama sólida, de madera sólida. Y yo dije, ¿qué pasó con esta cama que anoche se movió? Parecía una hoja suelta. Y cuando hablé con algunos de los hermanos de la casa donde yo estaba, me preguntaron que si yo había sentido el terremoto. Cuando yo dije terremoto, mi corazón se fue bien bajo cuando yo vi esa palabra. Porque la experiencia, sentí el terremoto. Yo no sabía que era un terremoto, pero lo sentí como aquella camita hizo así. Yo dije, wow, esta hoja se va a caer. Pero no era una hoja, era un tronco de cama. Y cuando yo leo este pasaje de la Escritura que Dios dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y haré temblar la tierra. Y cuando oímos esa palabra, no sé usted, pero yo pregunto, ¿qué es lo que va a suceder y qué es lo que Dios va a hacer? Que va a hacer temblar los cielos. ¿Y cómo es que los cielos van a temblar? Bueno, la palabra que usa el Espíritu Santo es clara, temblar. Los cielos van a temblar. Y la tierra va a temblar. Y va a temblar el mar, donde hay agua, que siempre está temblando. Pero ese temblar del mar en ese tiempo va a ser Dios que lo va a causar. Y va a temblar la tierra seca. Y después de esa tembladera de cielos, tierra, mar y tierra seca, el texto sagrado dice, vendrá el deseado de todas las naciones. Me detuve un poquito a investigar qué es lo que Ageo está tratando de decirnos. Y me di cuenta de varias cosas. En el capítulo 1, el profeta Ageo va donde los líderes del pueblo, el gobernador de Judá y el sumo sacerdote, que estaban siendo gobernados por Persia, quien controlaba el imperio, quien controlaba en aquel tiempo, el año 520 aproximadamente, cuando vino esa palabra al pueblo, el imperio persa ejercía dominio sobre Judá. Y en Persia habían otros
muchos del pueblo de Israel estaban en Persia, otros se habían quedado en Judá. Y en Judá Dios había enviado a Zorobabel a edificar y a construir. La profecía y la palabra de Dios viene a Zorobabel, el gobernador que estaba en Judá. Y la palabra dice de esta forma: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y cuando habla de esta casa está desierta, el Señor se está refiriendo al templo que estaba en Judá, en Jerusalén. Está hablando del templo en Jerusalén, que estaba abandonada y destruida porque Nabucodonosor había entrado y la había destruido, la había quemado. Al punto que hace poco descubrieron, algunos años atrás descubrieron en los diferentes niveles de la tierra, haciendo excavaciones, descubrieron tierra de la temporada de Nabucodonosor y todavía encontraron ceniza de ese tiempo. Padre del cielo y de la gloria. Y la palabra de Dios viene al pueblo y le dice: ustedes están muy preocupaditos por cada uno de sus casas, muy cómodos. Mas sin embargo la casa de Dios está destruida. Pues así ha dicho Jehová, versículo 5, del capítulo 1 de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal o su salario en saco roto. Meditad, así dice Jehová de los ejércitos, sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Por qué viene la palabra de Dios a Ageo para que se la dan los líderes del pueblo? En el capítulo 2 que dice: en poco tiempo yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Israel hizo caso omiso a la palabra que Dios le había dado por muchos años a través de los profetas, al punto que llegó ese imperio babilónico con Nabucodonosor y destruyó. Primero fue la división del reino, y después de la división del reino vino Asiria a destruir las 10 tribus del norte, y después vino Nabucodonosor a llevarse a las 2 tribus del sur y destruyó el templo. Y ellos, ay, santo Dios todopoderoso, hablando del pueblo de Israel, ellos no se habían percatado todavía de que aquel juicio había venido por causa de su negligencia y haberle dado la espalda a Dios Todopoderoso. Santo el que vive, santo el que vive. Aleluya. Hermanos y amigos, la desobediencia siempre va a traer juicio de parte de Dios. En el Edén nosotros vimos que la desobediencia de Eva y de Adán trajo juicio sobre toda la raza humana. Y hoy todavía la raza humana está experimentando las consecuencias de la desobediencia de Eva y de Adán. ¿Por qué se habían pasado tantos años? Ya casi 4,000 años después de Eva y Adán. ¿Por qué vuelve la palabra de Dios a través de este profeta a recalcar y a decirle al pueblo: ustedes están muy contentos, muy cómodos, como si nada hubiese pasado? Cada uno en su casa, ni siquiera se han percatado de la
destrucción que ha venido con el imperio babilónico, con Nabucodonosor y con el imperio asirio en las tribus del norte, ni siquiera se han dado cuenta de eso. Ni siquiera se han detenido a pensar por qué estamos nosotros siendo oprimidos por un gobierno foráneo como lo es los persas y los medos. Ni siquiera se han detenido a preguntar el por qué. Esa es la palabra, hermanos. La palabra que Dios le está trayendo al pueblo de Israel es esa. Ni siquiera se han detenido a preguntar el por qué. Lo más elemental. ¿Por qué? El templo está destruido. La casa de Dios está destruida. ¿Qué quiere decir eso? Porque cuando estamos hablando del templo, no estamos meramente hablando de un edificio. El templo estaba hablando de la gloria de Dios en el pueblo. El templo estaba hablando de la reunión del pueblo de Dios a reunirse para alabar y darle culto a Dios. El templo nos estaba hablando donde se enseñaba la palabra de Dios. El templo nos estaba hablando donde se manifestaba la presencia de Dios. Sin embargo, el pueblo está tranquilito, la presencia de Dios no se manifiesta, ya no se enseña la palabra de Dios, ya no se da culto a Dios, ya no se dan vigilia, ya no hay ayuno y oración, ya no hay escuela bíblica, ya no hay discipulado, ya no hay... Y cada uno está muy envuelto en lo suyo, preocupado cada uno por su casa, El templo habla de la presencia de Dios, del servir a Dios, de adorar a Dios, de obedecer a Dios, de seguir al Señor, de oír la palabra del Señor. Y le dice la profecía, ustedes cada uno está envuelto en su casa, o sea, en lo suyo propio. Ignorando a Dios, cada uno en lo suyo propio. Y la casa de Dios destruida. Casi 4,000 años están por cumplirse desde la caída de Eva y Adán. Y Dios viene ahora a repetir lo mismo. Y cuando se lee lo que sucedió en esos 4,000 años, hay una repetición de lo mismo. Y como hay una repetición de lo mismo, por eso la palabra ahora viene acá donde Ageo, para que se la dé al pueblo y dice, va a llegar un momento que yo voy a remover, voy a hacer temblar no solamente Jerusalén e Israel y el templo, voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Y conste que desde esa palabra, 2,500 y tantos años atrás, todavía los cielos no han temblado como Dios dijo que van a temblar. Y la tierra no ha temblado como Dios dijo que va a temblar. Quiere decir que esa palabra todavía no se ha cumplido. Quiere decir que se va a cumplir. Que se va a cumplir pronto. ¿Qué le dice la palabra al pueblo? Suban al monte y traigan madera y reedificar la casa. No está hablando de la casa de ellos. Ese texto está hablando de la casa de Dios. Suban, busquen madera y reedifiquen la casa que está quemada y destruida. Porque mientras la casa está quemada, mi presencia no se va a manifestar. Mientras no resuelvan el problema de la casa, no va a haber palabra de Dios. Mientras no se resuelve el problema de la casa, mi gloria no se va a ver. Tienen que hacer todo lo posible para que mi gloria descienda, aleluya. Para que mi presencia descienda, para que mi voz se oiga nuevamente, para que mi espíritu obre como yo quiero que él obre. Tienen que hacer algo.
Verso 9 del capítulo 1. Buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa. Encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Pregunta el profeta. ¿Por qué? En el versículo 9. Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y está hablando el Señor de la casa. Dios no quería que la gente estuviera en casa. No es de eso lo que está hablando. Por el contrario, Dios es proveedor. Nosotros tenemos casa porque Dios nos ha provisto de casa. Tenemos trabajo porque Él nos ha provisto de trabajo. Tenemos trabajo porque Él nos da salud para que trabajemos. Si no fuera porque Él nos diera salud, no estuviéramos trabajando. Si no fuera porque Él abre las puertas para que trabajemos, no hubiese trabajo. Si no fuera porque Él nos ha provisto casa, no tuviéramos casa, ni carro, ni vacaciones, ni ropa, ni nada, ni hijos, ni absolutamente nada, si no fuera por Él. Él no está hablando de que cada uno tiene su casa. No es eso lo que Él está diciendo. Lo que Él está diciendo es que cada uno se ha envuelto en lo suyo propio y ha ignorado a Dios. Yo preguntaba cuando leía esto, pero un momentito. Dios ha prometido hacer temblar los cielos y la tierra. Eso no ha pasado todavía, pero va a pasar. Ha prometido hacer temblar las naciones. Porque el versículo 10 dice, por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Por la negligencia del pueblo, por ignorar a Dios, por darle la espalda a Dios, por no tener a Dios en su noticia, por no obedecer a Dios, por no mirar lo que Dios quería que ellos hicieran en las Sagradas Escrituras. Escondieron la Escritura, no le dieron la oportunidad a Dios que Dios les hablara, ni obedecían la palabra, cada uno a lo suyo. Y usted sabe lo que ha pasado en estos días. Antes de que Dios comience a hacer temblar los cielos y la tierra. Usted sabe lo que ha pasado en estos días para Dios hablarnos a nosotros, partiendo de su iglesia para afuera. De su iglesia para afuera. Dios ha hecho algo para hablarnos a todos en todo el globo terráqueo. Simplemente con un simple virus microscópico llamado COVID-19, Él ha hecho temblar al globo terráqueo. Y las naciones han temblado, los gobernadores han temblado, los presidentes han temblado y no han sabido qué hacer. Y la ciencia médica hoy nos dicen una cosa y mañana nos dicen otro. Hoy nos dicen tienes que usar máscara, mañana nos dicen no tienes que usar máscara. Hoy nos dicen estás 6 pies de distancia, mañana nos dicen estás 3 pies de distancia. Hoy nos dicen vacúnate y mañana nos dicen esa vacuna no hace nada. Santo mi Dios, aleluya. Un simple virus ha hecho temblar al globo terráqueo. Hermanos, imagínense usted cuando comiencen a temblar los cielos. Y usted sabe lo peor del asunto. Que el culpable de aquello que todo el pueblo estaba experimentando, el pueblo de Israel, ¿sabe a quién se debía? Se debía precisamente al pueblo de Israel, eran los culpables. Porque el pueblo de Israel hizo caso omiso a la palabra de Dios. Partiendo desde los líderes para abajo, los reyes que vinieron después de Salomón, los reyes que vinieron después de Salomón,
hicieron caso omiso a Dios. Le dijeron a Dios, tú no eres Dios. Nosotros no queremos que tú seas nuestro Dios. Nosotros vamos a ser dioses. Hermanos, si nosotros vemos lo que Dios hace y no nos percatamos del poder de Dios y no nos percatamos de lo bajo que es la naturaleza humana caída, Dios del cielo y de la gloria. Eso es lo peor, que nosotros no nos percatamos. La soberbia se apodera tanto de nosotros que nos creemos que somos lo mejor que el mundo ha experimentado. Y Dios en su gracia y misericordia, en su bondad, en su paciencia y en su gracia, Él permite un microscópico virus que hace temblar al globo terráqueo. ¿Usted sabe lo más triste de eso? ¿Usted sabe cuál es lo más triste de eso? Que hay iglesias todavía, que el 40%, en algunos casos el 50% y en otros casos el 60% de los miembros de esa iglesia no quieren regresar a los cultos porque tienen miedo. Miedo. ¿Dónde está la fe nuestra, de verdad? ¿Dónde está la fe nuestra? Pero Dios que es bueno, Dios de gracia y de misericordia. Hermano, porque Dios es Dios bueno. Él es un Padre de amor. Nosotros somos malos, eso es verdad. Nosotros somos negligentes y nosotros somos irrespetuosos a veces de Dios y le faltamos el respeto al Señor y no le obedecemos. Y a veces que somos hasta blasfemos de las cosas espirituales. Pero Dios es bueno. Él es bueno, hermano. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Nosotros no merecemos que el Señor nos mire, no merecemos que el Señor tenga misericordia de nosotros. No lo merecemos. No hay ni un ser humano en la tierra que lo merezca. No importa cómo se llame, ni de dónde venga tampoco. No merecemos. Pero Él es bueno y Él ha aplicado a nosotros, la iglesia, la justicia de Jesucristo. Gloria a Dios. Merecíamos su justo juicio, pero Él no aplicó su justo juicio en nosotros. Él lo aplicó sobre Cristo Jesús 2000 años atrás. El juicio de Dios lo aplicó en Jesucristo. Cuando Dios aplicó el juicio suyo sobre Jesucristo, Él sintió la soledad que siente el ser humano cuando está lejos de Dios y dijo, Padre, Dios mío, Dios mío. No dijo Padre, dijo Dios mío. Él no dijo Padre ahí en ese momento, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque eso siente el ser humano y va a sentir el ser humano lejos de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Cristo experimentó el juicio de Dios, ¿sabe para qué? Para poder aplicarnos a nosotros la justicia de Jesucristo. Él es bueno, hermanos. Él es bueno, Él ha sido bueno con nosotros. Por eso dice en el capítulo 2, Ageo, dice, el versículo 4. Vamos al versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está hablando del templo de Salomón. El templo de Salomón. La gloria del templo de Salomón. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa con la gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Quemada, destruida. ¿No es ella como nada delante de vosotros? Dice la palabra del Señor.
Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, el gobernador, esfuérzate, dice Dios. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Trabajad para qué? ¿De qué trabajo le está hablando el Señor? No era trabajo para ganar dinero. Ese no era el trabajo que está hablando Dios. Era el trabajo para edificar y reconstruir la casa de Dios que estaba quemada. De eso está hablándole Dios. Porque yo estoy con vosotros. Esfuérzate porque yo estoy con vosotros. Aleluya. Cobra ánimo porque yo estoy con vosotros. Eso fue lo precisamente que se olvidó el pueblo de Israel. Se olvidaron que Dios estaba con nosotros. Ellos se olvidaron que Dios los había sacado de Egipto con poder, con su presencia, con brazo fuerte. Dios los sacó. Humilló a Faraón, humilló a Egipto, despojó a Egipto de su riqueza y sacó a Israel y fue con ellos por el desierto día y de noche. Aleluya. Vieron su gloria día y noche. Mas sin embargo, se olvidaban de que Dios había sido con ellos. Ahora viene Dios otra vez y en medio de la destrucción, un pueblo, parte del pueblo está en cautiverio en Persia, otro pueblo está todavía en Judá. Y él le dice a ambos pueblos, porque aquí levantó a Ageo para hablar de los que están en Judá, pero mandó a Zacarías para que le hablara a los que estaban allá en cautiverio. A la misma vez. Cobra ánimo. Fuérzate, cobra ánimo, porque yo estoy con vosotros. Eso a mí me da fortaleza. Hermano, cuando yo sé y miro eso en la palabra, aleluya, y doblo mis rodillas sobre la presencia del Señor y estoy un ratito en la presencia del Señor simplemente alabando su nombre, a la media hora siento el Espíritu Santo que comienza a moverse en mi vida, aleluya. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros como un poderoso gigante. Nosotros no debemos olvidarnos. Nosotros no debemos cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel y olvidarnos de su presencia, si olvidarnos de su palabra, olvidarnos de su promesa. No podemos olvidarnos de su promesa y de su palabra, queridos hermanos. Y hay algunas gentes en el pueblo del Señor que se han olvidado de la palabra del Señor, se han olvidado de Dios. Se han olvidado, hermano, el templo implicaba culto, el templo implicaba alabanza, el templo implicaba cántico, el templo implicaba palabra, el templo implicaba presencia, el templo implicaba promesa, el templo implicaba profecía, el templo implicaba directrices, el templo implicaba fortaleza, el templo implicaba presencia de Dios, el templo implicaba ayuda y provisión, el templo implicaba que no había enemigo que pudiera en contra del pueblo del Señor mientras Dios estuviera con ellos. Todo eso implicaba el templo. Pero ahora el templo estaba en ruinas. Y Dios vuelve nuevamente a decirle, cobran ánimo, yo estoy con vosotros. Capítulo 2, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Haré temblar todas las naciones. Ha hecho Dios temblar todas las naciones en estos días, un año y medio, con un virus, microscópico virus, parecido al flu. Parecido al virus que da el flu. Y Dios ha hecho temblar todas las naciones. Dios Todopoderoso. La verdad es que Dios es tremendo, amén. Dios es tremendo, queridos hermanos. La palabra que Dios le da a Ageo
no eran unas palabras solamente para ese tiempo. La palabra que Dios le da a Ageo era una palabra para el futuro. Dios le estaba a ellos diciendo lo que ellos estaban experimentando y la razón por la cual estaban experimentando eso. Pero la palabra que viene para ellos es de doble referencia, porque Dios le está hablando de algo que iba a venir en el futuro. Todavía no ha pasado, no ha sucedido la dimensión segunda de la cual está hablando ese pasaje de la Escritura. Haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y entonces vendrá el deseado de todas las naciones. La pregunta que nos hacemos, no sé si usted se ha hecho esa pregunta, ¿quién es el deseado de todas las naciones? ¿Por qué el deseado de todas las naciones? Le voy a dar un ejemplo, nada más, un pequeño ejemplo. Y un ejemplo en mí. Yo le dije a alguien hace poquito, porque miramos a la forma en que las naciones gobiernan los pueblos, ya sean las naciones libres o las naciones comunistas, que no son libres y que la gente de las naciones comunistas pues no tienen la libertad que nosotros tenemos aquí, porque el Señor le dijo a Pedro, los que gobiernan las naciones se creen que son dueños de las naciones. Y yo hablaba con la persona, yo decía, bueno, porque miramos, por ejemplo, aquí, que nos dicen a nosotros que teníamos que ponernos máscara y después que quitarse la máscara y que volver a máscara y después ponernos 2 máscaras y 6 pies de distancia y ahora 3 pies de distancia y después vacunarnos y la vacuna no nos inmuniza, sino que la vacuna es el virus, que nos ponen el virus para que el cuerpo mismo comience a crear anticuerpos. Y ahora, por ejemplo, usted a Puerto Rico, había un sign que decía, una información que decía, usted va a Puerto Rico, tiene que estar vacunado, y cuando esté en Puerto Rico tiene que guardar cuarentena, y después tiene que ponerse la máscara donde quiera que va. ¿Y qué es eso, Dios del cielo y del agua? Es que cuando los impíos reinan y gobiernan, todo el mundo está en problemas. Cuando Dios no dirige las naciones, cuando Dios no dirige los corazones de los que gobiernan, el pueblo común y humilde siempre va a pagar las consecuencias. Y preguntaba, ¿cuándo se va a acabar esta loquera que tiene la gente? Y la respuesta fue esta: cuando el Señor Jesucristo venga y implemente su reino aquí en la tierra en el milenio, se acaba todo ese problema. Va a haber prosperidad, no va a haber enfermedad, no va a haber máscara, no va a haber vacuna, no va a haber virus, va a haber abundancia de todo. Eso sí, que los que quieran entrar en el reino tienen que estar dispuestos a vivir conforme a las leyes que Cristo implemente. Si quiere. Si no quiere vivir conforme a las leyes que Cristo implementar, ¿sabe lo que dice la Biblia? Se lo voy a decir, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo soy solamente un micrófono nada más. La Biblia dice que esa gente van a tener que irse al infierno. Porque han habido 6,000 años, de acuerdo a nuestra teología, 6,000 años en los cuales el ser humano ha vivido de acuerdo a su propio deseo. Ha elegido sus gobiernos, ha puesto gobiernos, ha gobernado conforme a sus deseos. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Ha sido desastre. Va a llegar un momento en que Cristo va a reinar sobre todas las naciones. Y las naciones que quieran ser salvas y estar en abundancia van a tener que ser gobernadas por Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús gobierne, se acabó el problema. Santo. Se acabó el problema. Alabado Dios, alabado. Ese es el deseado de todas las naciones, porque todas las naciones desean y anhelan estar en un gobierno
de prosperidad, de bien, que les haga bien, que les dé lo que necesitan, que elimine el crimen, que pueda eliminar el crimen, que no sean ellos primero los criminales, sino que eliminen el crimen. Solamente cuando Cristo reine, eso es todo. Hasta que el Señor Jesucristo no reine, vamos a tener que estar esperando y experimentando esa, como decía mi abuela, esa poca vergüenza. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, la separación y la consagración, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Llegó un tiempo que ignoró la bendición. Y llegó un tiempo que después él quiso la bendición. Pero como ignoró la bendición y desechó la bendición, cuando quiso la bendición, no vino la bendición, lo desecharon. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Porque la procuró con lágrimas, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, o a la oscuridad en las tinieblas y la tempestad. Está hablando cuando Dios se manifestó a Moisés en el monte Sinaí y al pueblo. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una vez te a tocar el monte, será apedreada o pasada por el dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, la iglesia, que están escritos en los cielos, la iglesia, el Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, la iglesia del Señor Jesucristo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. Aleluya. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, Dios es Dios de gracia, de amor, de bondad y de misericordia. Dios es Dios de amor, de bondad, de gracia, de misericordia, de paciencia. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá con el ser humano para siempre. Las naciones se olvidaron de Dios. Las naciones le dieron la espalda a Dios. Y vieron cómo Dios removió el globo terráqueo con ese pequeño virus. Y la gente se pregunta: ¿y qué vamos a hacer? Y el miedo y el temor de la gente. Bueno, le voy a decir algo. Eso que acaba de pasar, que ya casi está pasando, en otras naciones todavía están bregando, como en la India, está
terrible todavía. Pero lo que nosotros estamos ahora pasando aquí en el estado de la Florida por la sensatez buena de ciertos gobernadores, eso que ha pasado aquí es absolutamente nada comparado con lo que pronto viene sobre la tierra. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos somos tercos. Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla, nos habla y nos habla, y nosotros movemos la cabeza, y cuando nos caminamos para allá, ignoramos lo que Dios nos dijo. Y hay veces que en el corazón y en la mente le hacemos así a Dios. Entonces el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. Va a llegar un momento en que Dios va a conmover los cielos y la tierra, porque el deseado de todas las naciones tiene que regresar. El deseado de todas las naciones tiene que regresar. Y usted sabe que todo esto que está pasando ahora en la tierra, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista hablando del virus, lo que pasa con los gobiernos en la tierra, lo que está pasando con los gobiernos en la tierra, políticamente hablando, económicamente hablando, lo que está pasando con la religión, lo que está pasando con la religión. Hay un despertar en Israel. Israel quiere su templo. En estos días tenía Israel una actividad de más de 100,000 personas y perdieron el control. Perdieron el control porque se pusieron frenéticos por lo que estaban haciendo y murieron 45 personas. Pero eso que sucedió y ellos estaban haciendo es simplemente una expresión de lo que ellos quieren. Ellos quieren su templo. Ay, Señor amado. No debía haberle mencionado eso, pero ya se lo mencioné. Primera Tesalonicenses. Vamos a concluir con esto. Primera de Tesalonicenses 4:13. Porque el Señor le dijo a Ageo, o le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Ageo. Fue a Israel que se lo dijo, a través del profeta Ageo. Voy a hacer temblar los cielos y voy a hacer temblar la tierra, voy a hacer temblar las naciones. Y después de esa tembladera vendrá el deseado de todas las naciones. Ahí hay profecía para el futuro. Acontecimientos astronómicos, acontecimientos en el globo terráqueo de diferentes dimensiones. Y después de esos acontecimientos vendrá el deseado de todas las naciones. Ok, pero el deseado de todas las naciones y la venida del deseado de todas las naciones tiene dos dimensiones. Tiene dos dimensiones. Mírenlas aquí, las dos dimensiones. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Cuando está hablando de los que duermen, está hablando de los que murieron. Y la gente que, pues, uno se entristece normalmente, pero algunos se entristece que no pueden recuperarse de la tristeza porque no saben qué sucedió con sus seres queridos. La iglesia sí sabe lo que sucede con sus seres queridos que murieron y sirvieron al Señor. La iglesia sabe. Nosotros sabemos que ellos están en la presencia del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Eso es lo que nosotros, la iglesia, le llamamos el rapto de la iglesia. Está relacionado con la venida del Señor Jesucristo. Está relacionado con el gran día del Señor Jesucristo. Y le voy a decir más, hay expertos en teología y en profecía, y yo estoy de acuerdo con ellos, que dicen que el rapto de la iglesia es el primer acontecimiento del día del Señor. Porque el día del Señor no es un día, sino una dispensación.
que termina con el establecimiento de la eternidad. Es el día del Señor, pero el comienzo del día del Señor es el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juntamente con ellos. En las nubes. Santo. En las nubes. Santo mi Dios. En las nubes. Cuando usted salga afuera, mire al cielo y vea las nubes. Y usted dígase a sí mismo, en las nubes yo voy a recibir al Señor. El Señor me va a recibir para estar con Él por la eternidad. Con los que los cuerpos de ellos todavía están en la tierra, pero el espíritu y el alma están con el Señor. Ellos vienen a recibir su cuerpo y cuando resucita el cuerpo de ellos, nosotros somos transformados. Es la primera resurrección. Para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios Todopoderoso. Cuando usted salga afuera, mire al espacio y vea las nubes. Porque las nubes le habla a usted de este texto. Que va a llegar un día en que sonará la trompeta. Aleluya. Se sonará una trompeta. Y los muertos en Cristo van a resucitar victoriosos. Y nosotros vamos a ser transformados. En un abrir, dice 1 Corintios 15. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos es más rápido que un segundo. Santo. Bendito es que Es más rápido que un segundo. Bendito Dios, aleluya. Por tanto, ya estamos para concluir. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Luego Pablo va a otra fase del día del Señor. Otra fase del día del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, eso es otra dimensión del día del Señor, que es una dimensión política relacionada con el pueblo de Israel y las naciones. Que eso ya está pronto de ocurrir. Eso ya está a punto de ocurrir también. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Algo que el pueblo de Israel no practicó, no experimentó. Por eso tuvo que el Señor enviar a Ageo a hablarle, porque ellos no fueron sobrios, ignoraron lo que les pasó a los antiguos, ignoraron la destrucción por la desobediencia, ignoraron donde estaban en ese mismo momento por su desobediencia y haber ignorado a Dios y todo lo que Dios tuvo que permitir, y ahora estaban mirando el templo en ruinas y en cenizas. Por su falta de sobriedad. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos has puesto Dios para ira. ¿Cuántos sabían eso? Gloria a Dios. Alabado Dios. ¿Cuántos saben eso? Que la iglesia no ha sido puesta para ira. ¿Y por qué dice Pablo que la iglesia no se ha puesto para ira? Porque va a haber un periodo de tiempo que se llama la ira de Dios. Que nosotros lo conocemos también como la gran tribulación. Ese periodo de tiempo es la ira de Dios sobre las naciones, sobre los impíos, los que le dieron la espalda a Dios. Y el que quiera ser salvo ahí, en ese tiempo, si puede ser salvo o si tiene la oportunidad de llegar a decir yo quiero que me maten, entonces podrá ser salvo. Pero mire qué bobo
teniendo aquí vida, teniendo ahora vida para poder servir al Señor y aceptar al Señor, va a esperar a que llegue la oportunidad, que le corten la cabeza, para entonces decir, no, pues yo quiero morir por Cristo. Hermanos queridos, no seamos bobos. Esta vieja naturaleza, esta naturaleza, ¿usted cree que esta naturaleza va a llegar a ese punto? Y nosotros vamos a decir, sí, yo quiero ahora que me maten para poder ser salvo. Teniendo vida ahora y la oportunidad para ser salvo, allá vamos a hacer eso. No, porque Dios, la Biblia dice claramente en el capítulo 1 de Romanos, que Dios dice que Dios los entregó a un espíritu de mentira para que crean el error. ¿Por qué? Porque desecharon la verdad. Ya estamos para terminar, hermanos. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y Dios se goza en la muerte del cristiano. ¿Sabe por qué Dios se goza en la muerte del cristiano? Porque el cristiano no muere. Muerte es separación de Dios y el cristiano nunca va a ser separado de Dios. Siempre vamos a estar con Dios. Y por supuesto, la muerte en un par de minutos, hay muerte que es en segundos, hay muerte que lo más que puede durar son 3 minutos o lo que sea. En un momento salimos del cuerpo, queridos hermanos, y volamos con el Señor. Cuando hay esperanza gloriosa, cuando hay una fe genuina, cuando hay amor al Señor Jesucristo profundo, nosotros no tenemos que estar para que el Espíritu Santo nos esté todo el tiempo diciendo y recordándonos a nosotros lo que tuvo que recordarle al pueblo de Israel. Cierre sus ojos, por favor. Pero todo el mundo, por favor, todo el mundo cierre sus ojos. Si tiene la amabilidad, cierre sus ojos. Con los ojos cerrados, hermanos. Los ojos cerrados. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú eres bueno y tú nos hablas por tu palabra. El deseo tuyo es que nosotros tengamos comunión contigo todo el tiempo. Santiago nos dice, Padre amado, que tu Santo Espíritu nos anhela celosamente. Dios de gloria y de misericordia, necesitamos que se manifieste tu gracia a tal punto que nosotros podamos mirarnos, tener una mirada introspectiva, Señor, mirarnos hacia adentro, mirar inclusive el día de ayer, hacer un análisis, Señor amado, de las expresiones o faltas de expresiones de fe en nuestras vidas, para que podamos llegar a la conclusión correcta. Necesito yo acercarme al Señor. Necesito yo negarme a mí mismo. Necesito poner a Dios en primer lugar en mi vida. Necesito hacer sustitución de las cosas que he puesto primero y poner a Dios primero en mi vida. Necesito darle culto a Dios. Necesito prepararme para ese día que viene. Padre de gloria, ayúdanos a que podamos, Dios Todopoderoso, a que podamos, Altísimo Dios, hacernos ese examen. Un examen de humildad, para que el Espíritu de gracia pueda ministrar a nuestras vidas. Sin ti no podremos. Sin ti no podremos, Señor.
Sin ti no podremos, oh Dios. Pero todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos ministra. Y Él hace posible que nosotros podamos mirarlo a Él. Señor, estamos delante de ti necesitados antes de que tú comiences a hacer temblar los cielos y la tierra. Que tu gracia nos alcance, oh Dios, para tomar la decisión fundamental, la decisión de consagrar nuestras vidas a ti. Consagrar nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo, consagrarlo para ti. Confiamos en que tu gracia nos va a ayudar y nos va a ministrar y nos va a habilitar para que tu Santo Espíritu nos alcance. Padre bueno, te damos gracias por escucharnos, por hablarnos, ministrarnos. Aleluya, y darnos la oportunidad. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, a quien damos toda honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén.